y soñar con Efraín esto, vivir las más terribles circunstancias de haber pasado hambre, de haber tenido que vivir durante esos 3 años y medio, viví escenas. Amigos y enemigos, bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente sensible porque estamos en el primer aniversario luctuoso de un gran guerrero, de un luchador por la libertad de Venezuela y también de un feligrés al beato José Gregorio Hernández, que ya tenemos el honor de poder hablar del santo, de San José Gregorio Hernández. Y porque era un devoto del médico de los pobres, del primer santo venezolano, por algo muy sencillo, porque era un vecino de la parroquia de la Plaza de la Candelaria y tenía la facilidad de poder pasar cerca del que fue durante muchos años el lugar de descanso de los restos mortales de José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández. Y entre visitas a la parroquia y distintos cafés hablando de nacionalismo, de patriotismo y del futuro de una Venezuela libre, se encontraba Efraín Ortega. Efraín Ortega nació un 10 de junio del año 1973 y desafortunadamente falleció un 10 de marzo del 2024. Justo hoy se cumple el primer año, y para hablar de esta figura, de este pilar del nacionalismo venezolano, tengo el honor de ser acompañado por José Luis Santamaría. José Luis, bienvenido. Bueno, un cordial saludo nacionalista desde Caracas, Venezuela. Salve María por una Venezuela católica que está en la esperanza que no defrauda. Salve María, José Luis. ¿Y cuál era la relación, el vínculo que tenías con Efraín? Bueno, hay que decirlo, yo fui preso político 2014 al 2020, pero en una etapa de prisión en cárceles civiles, yo fui prisionero junto a Efraín José Ortega Hurtado, pero nuestra amistad, nuestra hermandad, no solamente como parroquianos de aquella ciudad de Caracas en los predios de la Plaza Candelaria, no solamente éramos vecinos fraternos, sino que nos unía la voluntad inquebrantable de la lucha por la libertad, por la liberación, por ese amor a la nación. Y esto nos hizo acompañarnos como cualquier ciudadano independiente, con el amor a los valores y los principios que hoy todavía siguen mancillados por la pata inmunda del socialismo tiránico. Y entonces nos hicimos amigos en esas predias de manifestaciones, carreras, reuniones de la sociedad civil, y de ahí creció una gran amistad que pues su familia conmigo y nuestras familias lograron correr incluso esa etapa de prisión política en el 2014. Y como decías tú, me gustó muchísimo esa parte, recordar lo que fue eh, esas reuniones de café en la Plaza Candelaria, en todas las plazas de Caracas, pero esas reuniones con Vasco da Costa, con Efraín, con aquel nacionalismo apasionado por seguir defendiendo los valores y los principios. Frente a esa Plaza Candelaria nos sentábamos a tomar café y a fumar, a compartir un par de cigarrillos y pensar y soñar esa Venezuela dorada, esa Venezuela nacionalista que tanto reclama hoy. Es curioso porque la revolución chavista finalmente es una revolución antiintelectual, detesta todo aquello que pueda brillar por luz propia, ama la mediocridad y se caracteriza por seguir sus más bajas pasiones. Por eso no se me hace extraño, no me sorprende en lo absoluto que haya atacado con tanta fuerza, con tanto odio a quienes simplemente manifestaban públicamente su amor por Venezuela y la necesidad de una Venezuela libre, encima de una forma pacífica. Y como bien decías, a través de cafés, a través de charlas, a través de tertulias, en donde estaba, por supuesto, Vasco da Costa, estabas tú, estaba Efraín. Entiendo que todos forman parte de esta causa que entra a la prisión política
el 24 de julio del 2014. Para aquel entonces, Efraín tenía 42 años de edad, licenciado en administración, y también fungía un rol dentro de la sociedad, un rol institucional. ¿Nos puedes hablar más de esto, José Luis? Efraín Ortega fue funcionario del Banco Central de Venezuela y su muerte eh, a causa natural por la gran carencia de salud, la misma carencia de salud que tiene el venezolano común, el venezolano de a pie, es que aún así, siendo funcionario del Banco Central, siendo funcionario público, verse disminuido porque su posición política, ideológica, contraria al socialismo del siglo XXI, contraria a esa inmunda revolución, le hiciera que le cortaran todas las posibilidades de servicio, que lo disminuyeran tanto que el trabajo que él hacía tuviese que ser eh, despreciado, tanto llevarlo hasta que incluso hasta el día de su muerte los seguros funerarios fueran suspendidos. Hablar de la muerte de un hombre que lo único que se hizo durante toda su vida fue preocuparse por la institucionalidad de la nación, no preocuparse solamente por el Estado tiránico que es el que gobierna y manipula y manosea y roba el dinero y hace todos los negocios sucios que hace, sino preocuparse porque en la Venezuela institucional que creyó, en esa Venezuela institucional, aquella que el Leazar López Contreras creaba las fuerzas vivas, las columnas de la institucionalidad, y hoy querer llamar a personajes de la figura militar nacionalista, no ver en ellos la gran creación de la Venezuela institucional que nosotros hoy necesitamos. Y eso es lo que defendía Efraín Ortega, un hombre patriota que desde sus primeros inicios, haber pasado por liceas, academias públicas, privadas, militares incluso, haber logrado ese amor por la nación, el despertar la conciencia de lo que realmente se defiende, que es el valor nacionalista, el valor por la venezolanidad. Bueno, fíjate que muchas veces la gente habla de la institucionalidad como un valor a ser defendido dentro de la perspectiva de una república clásica. Se habla mucho de que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, deberían ser institucionales y no estar supeditadas a ningún partido político, que es lo que sucede desafortunadamente hoy día en Venezuela. Pero del mismo modo, los órganos del Estado, aquellos encargados de administrar las riquezas nacionales, también deben ser institucionales y abogar por los supremos intereses de la nación. Efraín Ortega fue sin duda un funcionario del Banco Central de Venezuela convencido de esto. Por eso yo creo que era una flor que lograba crecer en medio de todo ese fango, en medio de todo ese pantano de corrupción a la cual nos tiene habituado el contexto venezolano. Luego está la persecución institucional, lo que estabas comentando. ¿Cómo es posible que un funcionario del Banco Central de Venezuela no pueda tener acceso a ningún seguro funerario después, no pueda tener acceso a la salud? Sus familiares tengan que verse en ese caos, en ese infierno. Y además, vemos que también el reo político, el preso de conciencia, no solamente pierde la libertad bajo esos barrotes, sino que también es enfermado. Es que ahí hay un método revolucionario. Tú puedes matar, oye, esta palabra a veces suena duro, el asesinato en cámara como lo que se vivió con Oscar Pérez, y eso es tan condenable y tan repudiable, el crimen a plena luz y cámara, pero hay otra forma mucho más silenciosa, mucho más eficaz, que es la muerte lenta y silenciosamente. Ya hemos visto estos procesos del Holodomor, el buscar matar de hambre a la población, y esto
Venezuela lo ha vivido y los procesos revolucionarios, los procesos comunistas en el mundo han visto esa parte y ahora tú ves las opulencias por todos lados, hay suficientemente alimento, pero no hay capacidad de adquirirlo. ¿Cuál fue, digamos, esa hermandad, esa amistad que profundizaron en prisión y que les ayudó por lo menos a sobrellevarla desde una perspectiva psicológica? Oye, qué buena pregunta. Y esto puede tardar mucho tiempo explicarlo porque 3 años y medio para describirlo en 3 minutos, en 6 minutos, quizás es un tanto difícil y es quizás un tanto complicado para que la gente pueda entender. Mira, vivir prisión política y sobrevivir en cárceles civiles o militares es terriblemente difícil, pero para cualquier ser humano, para cualquier ciudadano que les roben tu espacio de vida, es grave. Y peor todavía, cuando a sabiendas de cualquier venezolano de a pie puede ser prisionero, en los casos de nosotros porque tenemos ideas y convicciones claras de lo que es la libertad, la liberación de Venezuela, lo que es nuestro amor profundo a la nación, a la república, a la libertad de la nación. Pero sobrevivir adentro es sobrevivir el hambre, la miseria, no sentirse esclavos ni prisioneros de las paredes, de los parrotes, pero que intelectualmente nosotros seamos mucho más libres y vivir esa foto que recuerdo de Vasco da Costa asomándose por la ventana de una prisión, haber sido capturado esas imágenes por los mismos custodios de prisión, porque son los únicos que realmente tenían acceso a este tipo de eventos. Y entonces demostrar que se podía dentro de prisión soñar la ventana de libertad que nosotros vivimos. Y soñar con Efraín esto, vivir las más terribles circunstancias de haber pasado hambre, de haber tenido que vivir durante esos 3 años y medio, viví escenas terribles con Efraín, momentos donde su salud se vio en vilo por las diferentes enfermedades que sufría, las patologías que sufría, de riñón, de las varices y la circulación, o sea, tenía problemas circulatorios, tenía tanta enfermedad, y escuchar en prisión aquellos gritos que pegaban, no solamente de presos políticos, sino hasta los presos comunes gritando, se muere, y escuchar, y eso te creaba la escena de lo que está viviendo, lo que vivimos nosotros en prisión, pero es lo que vive hoy Venezuela. Venezuela hoy se muere lenta y silenciosamente, y los gritos que se claman para poder sanearse son escuchados en el silencio de la noche, en el vacío, y cuando no existen personas que se preocupan por lo que está sucediendo, cuando no hay atención. Frente a todas esas cosas, el único valor es ese momento de bendiciones que es la visita de familiares, visita para las cuales, pues, evidentemente son pocos los familiares que pueden llegar, son contados por las distintas restricciones, y también por lo que es la visita de la esperanza de los abogados y que pudiese darse en un evento de libertad por cualquier razón jurídica, política o negociación, pero no solamente eso, sino tener la esperanza de libertad. Y hoy que vivimos este tiempo de la esperanza que no defrauda, hoy los casi 2.000 venezolanos prisioneros, un poco más, un poco menos, es la gran esperanza tener en la libertad. No es la libertad que se negocian con abogados o entre la tiranía y esas mesas inmundas de negociación donde se hablan de las fichas de canje como si fueran números fríos o como si fueran pellejos de carne. Ahí no, es que estamos hablando de seres humanos que están siendo negociados por el ego y el orgullo político, por esa inmunda revolución. Claro, porque José Luis ahí mismo lo dice. Muchas veces cuando se habla del tema de presos políticos en Venezuela, se cae en la trampa de la estadística. Entonces se juega a hablar de una cifra exacta. Sin embargo, esto es una forma de deshumanizar a la persona que está detrás de esa cifra. Es decir, ese no era un 1 o un 100 o un 1000. Era una persona con nombre y apellido, Efraín Ortega, que tenía familia,
que tenía amigos, que tenía compañeros de trabajo, que tenía sueños, que tenía aspiraciones, que tenía intereses, que tenía aficiones. Y eso lo borra caer en la trampa estadística. El miedo es lo que está justamente, porque el miedo es la herramienta, el arma perfecta para poder destruir a la población ciudadana. La psiquis de la ciudadanía está siendo atacado brutalmente por el manejo del miedo. Y es ese miedo donde sobre todo el satanismo, los poderes revolucionarios, los poderes satánicos influyen directamente en la psique del ciudadano. ¿Para qué? Para desvanecer la oportunidad de la libertad y la liberación. Y esto en Venezuela se ha atacado tanto desde el problema común, Manuel. Date cuenta, el 28, el ánimo, el esfuerzo de la gente a salir y el día 29 a seguir en las calles, pero el miedo que paraliza es empezar a perseguir a ciudadanos común, al ciudadano a pie, a la persona que está en un carrito de perro caliente, a la persona que está enviando un mensaje de texto, lo persiguen y meten preso a gente que simple y llanamente por estar transeúnte en la calle sean prisioneros. Y una de las cosas que más aprendimos y que más compartimos en prisión junto a Vasco da Costa y Efraín Ortega fue a vencer el miedo. Y es eso lo que decía Vasco. Nosotros tenemos miedo, y claro que tenemos miedo. Tenemos razones fundamentales, claras, comprobadas y ciertas de tener miedo porque vivimos el terror de Estado. Pero el mayor miedo, esto lo he dicho varias veces, el mayor miedo que tengo es a quedarme en silencio, a no decir las cosas que están sucediendo y a no hacer nada. Porque los hombres que tienen miedo son unos cobardes. Aquellos que se la pasan dando vueltas de un lado al otro y no terminan de enfrentar lo que tienen que hacer. El mayor miedo es a ocultarse en las estaciones, a tener que vivir en la clandestinidad de la nada, del vacío, y a no pasar a la delantera de enfrentar sus miedos para la libertad. Y nuestra única ventana de libertad, de aquellos barrotes que daban, era ver que nosotros no tenían nuestra obediencia. Nuestra obediencia estaba en el rezo del Santo Rosario, Manuel. Así fue que llegó Efraín Ortega y José Luis Santamaría al final de esa prisión en el Rodeo 2. Así fue como terminamos esa prisión. Estabilizaron en su momento más de 2.000 presos políticos. Sin embargo, fuera de cámara, estábamos comentando que hay mucha gente que termina en prisión política y sus familiares no hacen la denuncia como prisión política por miedo a las represalias, por lo cual el número incluso pudiese ser mayor. Entonces, Sí. ¿cuál es tu mensaje como un expreso político? Bueno, el mensaje a la venezolanidad, a la Venezuela prisionera, esa Venezuela que está bajo las mazmorras, bajo esos calabozos, mazmorras inmundas de la prisión, tanto en cárceles civiles y militares. A ellos que están prisioneros, a no desfallecer, a mantenerse fuertes y firmes en la fe, a pesar de que muchos han querido utilizar ese elemento de la pena, incluso hasta haber pensado y mostrar esa imagen de las personas que se quitan la vida y que viven esas huelgas para conseguir la libertad. No desfallezcan, sosténganse firmes en la fe. La cristiandad mostró Cristo y sus apóstoles creyeron muchísimo que incluso dentro de la prisión ofrecer su martirio por la libertad y la liberación era lo que los llevaba a ser libres. Nosotros nos puede liberar un tribunal, nos puede liberar un juez, un abogado, las mesas de negociaciones, y eso simplemente será lo humano, lo tangible, lo terrenal. Pero la libertad más importante es la que nosotros conseguimos, es la libertad espiritual. Y esa es la que no pueden robarnos a nosotros la revolución. Y hoy los familiares, amigos y seres queridos, en sus grandes vigilias, al comité de prisioneros en Venezuela, a ese comité que se le ha levantado en una campaña heroica por la libertad y la liberación de Venezuela y de sus presos políticos, que hoy se mantienen haciendo protestas pacífica
pero con convicción cierta que solamente el poder de la oración, que el poder del movimiento ciudadano, el poder ciudadano es lo que realmente hace la columna principal de la libertad. Ese es el ariete que revienta los candados y que revienta las prisiones. ¿Tienes alguna anécdota o algún episodio que quisieras compartir sobre Efraín? Bueno, nada, Efraín, un hombre oriental, de familia oriental y profundamente amante de la institucionalidad de la Venezuela que siempre soñó y que siempre vivía con una familia con los valores y los principios, una familia que padre, madre, hermanos se regocijan de lo que es la tradición, la familia, el amor a la propiedad, o sea, el amor a lo nuestro, a lo que es ser venezolano, a esa lucha por la libertad y que eso dentro de su familia, dentro de la familia venezolana, sea el mayor valor que hoy realmente tiene el pueblo venezolano para la libertad. No desfallecer los valores y los principios fundamentales que hicieron grande esta nación. Eso era lo que justamente hacíamos en esas plazas. Ellos podrán decir, bueno, evidentemente nos concadenaron y nos concadenan a los grupos armados, militares, nada de eso tendrá razón de ser, sino a esto que hablamos, a la venezolanidad. Bueno, el día a día de un preso político, el día a día de Efraín Ortega, de Vasco da Costa, juntos nosotros en prisión, es el día a día del venezolano, el día a día de levantarse y tratar de ver cuál va a ser ese disco de arepa que sirven a los prisioneros, una arepa de 35 o 40 gramos de porción como desayuno, el luchar por ver si conseguimos los 5 litros de agua al día para poder vivir porque no hay agua en las tuberías y tenemos que sobrevivir de, de, de camiones cisternas que sirven el agua, agua que incluso hasta puede ser contaminada y que la sobrevivencia del día a día, del qué comer, cómo sobrevivir. Y hoy el Estado tiránico y la revolución lo único que hace es dar lo que has dicho, dar esas muletas de sobrevivencia alimentaria, esa bolsa del día a día de CLAP para poder sobrevivir y el venezolano común de hacer todas las magias para poder conseguir salud, el tener que haber vivido eh, del día a día de un prisionero, de salir del encierro, si te dan la oportunidad de salir de la celda y poder llegar a tomar el sol, a poder ver el día, vivir ese día a día después de estar encerrado en los tigritos, donde sobreviven los prisioneros, Para la y tomar. audiencia de Hispanoamérica, José Luis, ¿qué son estos tigritos? Los tigritos son cárceles 4x2 o, o 4x2 o algunas varían digamos, en una celda muy pequeña donde existe una lápida, digamos, una cama de cemento, que es donde el prisionero duerme. Esas lápidas en algunas oportunidades, cuando apenas recién llegamos a la prisión, están vacías, no hay colchón, no existe ningún tipo de almohada o de almohadón, de cama que pueda soportar, así que duermes en el piso literalmente en el cemento y tienes dentro de ese mismo tigrito que hacer tus necesidades en un hueco de letrina. Entonces, vives y sobrevives con lo que tienes que tener dentro de la celda. Sí, esos son aislamientos personales que incluso algunas veces por castigo, esas celdas de aislamiento se convierten en la sobrevivencia. Nosotros vivimos hacinamientos también, donde no solamente estábamos solos, sino donde nos tocaba compartir una celda 4x2 con 3, 4 y hasta 5 personas. Podían meter a una persona porque la vivían aislada, o sea, porque tendrían que separarla, pero en algunas oportunidades se convertía en una forma de castigo
en lograr el hacinamiento, en lograr meter 4 o 5 personas dentro de una misma celda para cubrir las formas de apartar y las formas de castigar, las formas de aislar o de separar poblaciones de otras poblaciones. Yo concuerdo con la familia da Costa cuando denuncian que uno de los motivos por la precoz muerte de Vasco da Costa fue las secuelas distintas que dejaron las torturas y las condiciones inhumanas del presidio. Y estoy seguro que el caso se repite con Efraín Ortega, que es evidente el grado de daño, de deterioro que sufrió su salud por estar allí. Bueno, yo sobrevivo hoy con las diferentes patologías que hoy sobrevivo, que son patologías que voy a tener que vivir todas las vidas, pero como decía uno de los médicos testigos de las diferentes revisiones médicas que trataba de lograr hacer anualmente, pero que no eran ni siquiera aceptadas por los tribunales o vistas con separación, con una vista disciplinaria de lo que es la justicia. Saber de que mis órganos internos, como el riñón y muchas partes de mi cuerpo, pues recibieron golpes y cicatrices, y que hoy buena parte de eso es lo que daña en mi salud. Yo hoy sobrevivo con un riñón afectado, con la sobrevivencia de un riñón que sobrevive todas las personas que viven enfermedades crónicas renales y que ya se convierten en una forma de vida. Pero no solamente eso, es que es lo mismo que sobreviven los presos políticos hoy. ¿Cómo están muriendo, Manuel? Esto es muy importante decirlo en cámara. Hace años atrás, apenas salí de prisión en el Rodeo 2, yo les advertía al mundo y sobre todo a los organismos internacionales, pero al mundo entero, para que despertaran conciencia cuántos venezolanos más tienen que morir en prisión para que logren entender que lo que se está cometiendo en Venezuela es un crimen en cámara lenta, y se están matando, se están masacrando venezolanos lenta y silenciosamente. Y no solamente lo que sucede en prisión, que es terrible, la muerte de prisioneros bajo custodia, sino en Venezuela mismo la venezolanidad muere de mengua en las calles. Recordar cómo en años anteriores murieron personas adultas dentro de sus edificios porque morían de inanición, porque no tenían fuentes de cómo alimentarse, porque no tenían personas que se preocuparan por ellos, porque todos están fuera del país. Pensar de que ver la desnutrición de la niñez, del neonato venezolano, verse implicado por la falta de alimentos, de las cargas proteicas que necesitan para poder crecer, y ver cómo están muriendo. Así es como nosotros hemos muerto dentro de prisión por falta de medicina, de salud, por falta de atención médica, por esa forma como la revolución mata. Todo socialismo es perverso y todo socialismo mata. Fíjate que una de las cosas que más me impactó en el caso de Efraín es que yo le llegué a conocer en persona, claro está, llegué a participar en más de un café y recuerdo que era un hombre robusto, de buena salud, rozagante, era muy afable, era sumamente amable. Era, como bien decías, como buen oriental, tenía esa pizca, era gracioso. El Y futbolero. sí, es verdad. Es verdad, es A, verdad, es verdad. a todos sus grupos de fútbol sala que llevó antes y después de prisión también, que logró hacer un gran trabajo dentro del deporte, el deporte de fútbol sala en Caracas, en Venezuela. Una fotografía que me impactó mucho, en donde se veía sumamente flaco, y es que luego, cuando sale Efraín, se pudo comprobar que perdió más de 50 kilos debido a ese estado adverso, a esa cárcel completamente inhumana, a la inanición, a la enfermedad, a la falta de atención médica. O sea, su caso es paradigmático para
señalar el estado de la prisión política en Venezuela. También recuerdo que el caso de Vasco da Costa, de Efraín Ortega, el tuyo, José Luis Santamaría, era también el caso, por así decirlo, de las tres hermanas, porque recuerdo a tu hermana que te defendía a capa y espada en cuanta manifestación de los presos políticos en redes. Y lo mismo puedo decir la hermana de Vasco da Costa y de la hermana de Efraín Ortega. ¿Qué apoyo le podría dar la sociedad? ¿Cómo podríamos arropar a los familiares de los presos políticos y, por supuesto, a los presos políticos? Oye, qué gran punto, Manuel. Fíjate que hoy un comité por la libertad, la liberación de los presos políticos, un comité de familiares que se preocupan, que realmente están movilizados y activos por la única ruta de libertad que existe, que es que se abran las puertas de los candados, que se acabe la impunidad y que la libertad llegue al prisionero. Hoy ese gran mensaje, muy bien lo has dicho, nuestras hermanas lucharon, son las grandes heroínas, la mujer venezolana, la familiaridad, ese contacto de familia, de seres amigos, de vecinos, que se solidarizan por ese comité de familiares de presos políticos, es lo que realmente es el gran esfuerzo de libertad. Hoy que 2000 familias venezolanas se conviertan en las voces de una Venezuela libre, de una movilización donde me decía mi hermana cuando estaba en prisión, me decía, oye, yo acudía a tal manifestación, íbamos por ahí pidiendo por la libertad de los presos políticos y la gente se acercaba para decirle, oye, yo no conozco a tu hermano, realmente no conozco la causa, pero sé que están luchando y sé que mándale este abrazo, mándale esta pastilla de jabón, esta crema de dientes. Yo me solidarizo con su causa porque están luchando por la libertad y la liberación de nuestra nación. Que no desmayen, que sigan la lucha por la libertad y la liberación del país. Es la lucha por los presos políticos, es la lucha por los valores y los principios de la familia, de la libertad, incluso hasta siendo inocentes y no por pertenecer a una u otra tolda política. Es porque el derecho mismo es el derecho intrínseco de libertad, el derecho a existir, el derecho a ser disidente, no puede ser aplastado. Nuestra libertad está en nuestras manos porque es por derecho natural. Y seguir una campaña, tanto en las movilizaciones por pacíficas, no violentas, a cada una de las instituciones y pedir por la libertad en un rosario, en las calles movilizados, en las vigilias que se están haciendo. Es tiempo de la solidaridad, es tiempo de la misericordia. Hoy esos globos blancos que se lanzaron, es Venezuela entera la que envía esas peticiones al cielo por la libertad. Hoy nos unimos y debemos seguir cada día uniendo más voluntades, no solamente por el Comité de Víctimas de los Presos Políticos, es por la libertad y la liberación. La libertad y la liberación de Venezuela es romper las cadenas, no solamente de las prisiones, sino de Venezuela entera. Venezuela entera se ha convertido en una prisión y liberarla es nuestra reconquista. ¿Algunas palabras finales sobre Efraín Ortega? Recordar en este día 10 de marzo, recordar que ese sueño de Efraín, ese sueño de Vasco da Costa, el sueño del nacionalismo dorado, de esa Venezuela futura, de esa Venezuela que hoy sigue soñando por libertad, pero que sigue trabajando, que no fue solamente ese café de plaza y reuniones nacionalistas en los distintos sitios de Caracas, de Venezuela, de los caseríos y los pueblos donde hoy se habla del nacionalismo, sino ese amor intrínseco a nuestros valores y principios, a que sea la familia, nuestra tradición cristiana. Son tiempos de reflexión, son tiempos de volver al santísimo sacramento del altar, a eso que llevó a nuestros libertadores, a eso que llevó a Efraín, a Vasco, a los nacionalistas, a una lucha por ideas y por convicciones. No es por una banda presidencial ni por una silla, no es por un gobierno de Estado, es por los principios más altos, los principios de las causas nobles que hoy se defienden. Allí está nuestra libertad. Muchas gracias, José Luis, y de nuevo no tengo
otras palabras, sino que recordar con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho honor a ese mártir de la causa venezolana, a ese guerrero, a ese valiente que fue Efraín Ortega. José Luis, un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en otro episodio para relatar las crónicas de esa Venezuela por venir. Sigamos invitando a la Compañía de Santiago, sigamos invitando en este tiempo de Cuaresma a la conexión. Hoy Venezuela tiene que regresar al Santo Rosario, al Santísimo Sacramento. Hoy Venezuela tiene que llevar esa Compañía de Santiago al rescate por los valores y los principios de la cristiandad en Venezuela. Hoy Venezuela católica debe regresar a lo que fue, a lo que es y a lo que va a ser siempre. Una Venezuela con Cristo.